De una manera un poco inesperada, el Papa León XIV publicó este domingo, en la fiesta de Cristo Rey, un documento muy importante titulado In Unitate Fidei, o sea, en la unidad de la fe, y lo hace para celebrar los 1700 años del aniversario del Concilio de Nicea. Como saben ustedes, el Concilio de Nicea fue importantísimo en la historia de la Iglesia y muy peculiar. Ahí fue donde se discutió la herejía arrianista de el obispo Arrio, que argumentaba que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo había sido enviado por Dios, todo lo que ustedes quieran, pero que no era Dios. Y durante este concilio, convocado por el mismo emperador en Nicea, que hoy es un pequeño pueblo en la musulmana Turquía, se discutió este tema y finalmente pasaron muchas cosas, ¿no? Entre ellas el famoso San Nicolás de Esmirna, de quien viene la tradición de Papá Noel o del viejito pascuero, ¿no? De Santa Claus. Claus viene precisamente de Nikolaus, ¿no? La versión alemana de Nicolás. Bueno, Nicolás de Esmirna no era pues el gordito barbón buena gente que nos imaginamos hoy. Él, digamos, se puso de pie después de la ponencia, si quieren ustedes, de Arrio, y se debate si es que le metió una bofetada, o sea, un cachetado, o si le metió un puñete, ¿no? O sea, mano abierta o puño, pero digamos, lo que hizo con Arrio manifestó físicamente el rechazo de las cosas que él decía. Por supuesto, a pesar del concilio, el arrianismo fue una herejía que duró muchísimo y que influyó en muchos grupos, en muchos pueblos. Los primeros hispanos en la península ibérica eran arrianos. Y en consecuencia duró mucho tiempo. En este documento, el Papa, que está viajando a Turquía, como ustedes saben, precisamente para celebrar en este pequeño pueblo el aniversario 1700 del Concilio de Nicea, ha escrito esta carta apostólica. La carta apostólica es breve, pero no es muy sencilla en términos de lectura, porque el Papa navega un poco en los problemas filosóficos y teológicos que estaban en juego, porque, y aquí la importancia del catolicismo respecto del protestantismo, hermano, porque en los textos de la Escritura no estaba específicamente el concepto de quién era Jesucristo en el sentido de ser Dios, no solamente Hijo de Dios, enviado por el Padre, etc., sino Dios mismo, uno de la Santísima Trinidad. Y el Papa explica cómo, a pesar de que el término no estaba en la Biblia, la tradición de la Iglesia descubre en los mismos relatos bíblicos y en la manera como Jesucristo se expresa de sí mismo quién soy yo cuando Él habla, cuando le dice Felipe, ¿todavía quieres ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí es donde se genera el credo niceno, que después es añadido un poquito más en un subsiguiente concilio, el concilio de Constantinopla, y por eso lo conocemos tradicionalmente como el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Pero este credo fundamentalmente se forja en Nicea y es un poco más extenso que el credo de los apóstoles, ¿no? El credo de los apóstoles es el credo breve, el que nosotros rezamos con frecuencia. El credo más extenso, donde decimos Dios de Dios, luz de luz, decimos de Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y nosotros en español decimos de una forma un poco incompleta de la misma naturaleza del Padre, cuando en realidad el término que se usa es consustancial, es decir, participa de la misma sustancia. No quiero acá complicarles la vida con lo que eso significa, pero básicamente es un término griego que se discutió fuertemente y finalmente se terminó acuñando, que es homoousios, ¿no? Y ese término, que nosotros en español decimos en una traducción no muy buena, de la misma naturaleza del Padre, en prácticamente todas las otras lenguas, ¿no? En inglés, consubstantial, en italiano, consustanciale, es decir,
Pero cuando decimos de la misma naturaleza, estamos expresando básicamente eso. Lo importante es que el Papa explica cuán importante fue este proceso, cuál ha sido el impacto de que nosotros sigamos rezando este credo como expresión de nuestra fe y la importancia que debemos tener en la firmeza de defender esta fe. Porque el Papa dice, hubo mártires, guerras, conflictos que se pelearon por esta verdad, por la verdad de que Jesucristo es Dios. Y es cierto. Y el Papa dice, sin embargo, hoy en día nosotros con la misma firmeza con que hemos defendido, con que hemos recibido la fe, es también una responsabilidad transmitirlo de una manera que esté cargada de amor. Y él escribe estableciendo en esta carta apostólica algunas preguntas importantes, ¿no? Después de ver cómo muchas de las circunstancias del conflicto teológico y del conflicto doctrinal que sucedió durante el Concilio de Nicea 1700 años atrás, hoy en día estamos también en un tiempo turbulento, lo podemos ver. Y él dice, tenemos que hacernos algunas preguntas sobre nuestro testimonio cristiano. ¿Es Dios realmente el Señor de mi vida? ¿Oculto o revelo su verdadero rostro con mi forma de vivir? ¿Pongo ídolos antes que Él? Y estas preguntas son importantes porque no tienen un tono de reproche de parte del Papa, sino que él simplemente dice, y acá cito textualmente, lo que profesamos con la boca debe nacer del corazón para ser testigos con la vida, ¿no? Entonces, sí, debemos defender la fe, pero a la manera de Cristo. Justamente, él explica algo que escribe San Pablo, que es un tema complejo, ¿no? Que es que Jesucristo desciende siendo Dios, y eso es lo que le costaba entender a Arrio, es que siendo Dios, él, sin embargo, desciende y se vuelve hombre. Entonces, claro, es escandaloso para muchos. No puede ser que Dios sea hombre. Y sin embargo, eso es lo que ha hecho Dios por razón de su amor. Y como dice el Papa escribiendo textualmente, la subida hacia Dios pasa por la bajada hacia el hermano, especialmente el más pequeño, el pobre, el abandonado. Como hizo Jesucristo, se despojó de su rango, como dice San Pablo, ¿no es cierto? Y descendió, se humilló a sí mismo haciéndose hombre. El Papa luego habla sobre la importancia del diálogo ecuménico en base a esto, porque tal vez ustedes no sepan, hermanos, pero los evangélicos, en su gran mayoría, salvo los que ya se han apartado mucho de la tradición cristiana, ¿no? Pero en su gran mayoría rezan el credo de los apóstoles. Solamente que cuando dicen creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ponen un asterisco en católico y ponen que significa universal. O sea que no son nosotros. Y por eso cuando los protestantes hablan de nosotros, hablan de la iglesia católica romana, dicen, ¿no? Porque no quieren conceder que nosotros somos la iglesia universal, que es lo que significa católica, católicos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay muchas cosas que el concilio de Nicea clarifica, y ahí muchos de los hermanos evangélicos, solamente los hermanos ortodoxos rezan el mismo credo con nosotros. Entonces, es importante promover el hecho de caminar juntos y tratar de llegar a esa unidad a través de la oración y del buen testimonio. Y el Papa termina con una oración muy bonita al Espíritu Santo, que dice, renueva nuestra fe, reaviva la caridad, enciende la esperanza y reúne a los cristianos en un solo rebaño para que el mundo crea. Es un documento, como digo, un poco complejo por el tema teológico, pero un documento muy bello y oportuno. Que tengas un buen día.